Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de japoneses, entre soldados y civiles, fueron desplegados por todo el imperio. Cuando llegó la rendición en 1945, muchos no supieron qué hacer. Algunos ni siquiera se enteraron. Otros simplemente se negaron a creerlo. La rendición oficial no implicó un cese inmediato de las hostilidades. Unidades enteras continuaron combatiendo por semanas, meses, incluso años. Miles fueron capturados por la Unión Soviética y enviados a campos de trabajos forzados en Siberia. Cientos resistieron en selvas remotas, convencidos de que la guerra aún no había terminado, y cuando por fin regresaron, su país ya no existía como lo recordaban. ¿Qué destino enfrentaron los soldados japoneses tras el colapso del imperio? ¿Por qué miles continuaron combatiendo cuando la guerra ya había terminado? ¿Cómo sobrevivieron los cautivos en Siberia? ¿Y por qué fueron olvidados durante décadas? El último decreto, la rendición imperial y la caída del ejército japonés. El mediodía del 15 de agosto de 1945 marcó el momento más devastador en la historia militar del imperio japonés. A través de ondas radiales que se extendieron por todo el archipiélago, la voz del emperador Hirohito rompió siglos de tradición al dirigirse directamente a su pueblo. La transmisión, conocida como Gyokuon Hoso, anunciaba lo impensable, la rendición incondicional del imperio del sol naciente. Pocos recuerdan que incluso antes de la transmisión imperial del 15 de agosto, el ejército japonés ya había comenzado a fracturarse internamente. La rendición no fue una decisión unificada, sino un proceso lleno de amenazas, desacuerdos y cálculos desesperados. Dentro del propio gabinete, algunos ministros hablaban en voz baja de un posible suicidio colectivo del alto mando si la capitulación se formalizaba. Otros, más radicales, proponían evacuar al emperador hacia las montañas y establecer un gobierno en el exilio. Durante los primeros días de agosto, existía un temor latente a que Japón colapsara por dentro antes de rendirse. Al mismo tiempo, unidades enteras del ejército imperial se preparaban para continuar la guerra por su cuenta. Documentos internos revelan que algunas divisiones habían almacenado víveres para 6 meses y redactado planes para continuar una guerrilla armada desde las zonas rurales si el gobierno aceptaba rendirse. En Kyushu, algunos generales debatieron la posibilidad de declarar la autonomía militar de la región como forma de resistencia continua. Estas no eran fantasías individuales, sino planes operativos que se discutían con mapas, cifras y nombres. La situación era tan volátil que, en los días previos a la rendición, el gobierno ordenó secretamente que se duplicara la vigilancia sobre las unidades militares estacionadas cerca de Tokio. Se temía una rebelión desde dentro. Algunos documentos incluso mencionan la posibilidad de que el emperador fuese secuestrado por oficiales ultranacionalistas para impedir que anunciara la rendición. No se trataba de paranoia, sino de precedentes reales. En 1936, durante el incidente del 26 de febrero, facciones del ejército ya habían intentado tomar el control del gobierno central. El recuerdo de esa insurrección estaba presente en cada reunión. Este clima explosivo explica por qué la transmisión imperial fue grabada en secreto, sellada bajo custodia personal y transportada clandestinamente al lugar de emisión. Las autoridades sabían que cualquier filtración del contenido podía desatar motines anticipados. La paz, paradójicamente, se construyó bajo condiciones de máxima vigilancia y riesgo. El Japón, que escuchó al emperador aquel mediodía, no era una nación derrotada en orden, sino un país al borde de la implosión. El mensaje imperial llegó después de semanas de deliberaciones desesperadas. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki habían demostrado una capacidad destructiva que superaba cualquier cálculo militar previo. La entrada súbita de la Unión Soviética en la guerra el 8 de agosto había eliminado la última esperanza de una paz negociada. Japón enfrentaba la aniquilación total. Sin embargo, el contenido del discurso imperial sembró confusión inmediata. Redactado en japonés arcaico y transmitido con calidad técnica deficiente, el mensaje evitaba deliberadamente la palabra rendición. Esta ambigüedad desató una crisis dentro del Estado Mayor japonés, donde oficiales entrenados en la doctrina de muerte antes que deshonor se negaban a aceptar la realidad. La tensión explotó durante la madrugada del 15 de agosto.
un grupo de oficiales del ejército, liderados por el mayor Kenji Hatanaka, intentó impedir la difusión del mensaje imperial. El incidente de Kyūshū representó el último espasmo del militarismo japonés. Conspiradores irrumpieron en el Palacio Imperial buscando las grabaciones del discurso para destruirlas. Su objetivo era mantener viva la resistencia armada. El golpe fracasó antes del amanecer. Hatanaka y sus colaboradores eligieron el suicidio ritual antes que enfrentar la deshonra del fracaso. Con el intento de golpe neutralizado, se activó el protocolo final de rendición. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio, se firmó formalmente el instrumento de rendición. Los representantes japoneses, encabezados por el ministro de Relaciones Exteriores Mamoru Shigemitsu y el general Yoshijiro Umezu, rubricaron la capitulación total del imperio. El general Douglas MacArthur, designado comandante supremo de las potencias aliadas, aceptó la rendición en nombre de los vencedores. Este acto jurídico desencadenó una transformación sin precedentes. MacArthur asumió poderes absolutos sobre Japón, iniciando una ocupación militar que se extendería hasta 1952. Su primera directiva fue categórica: la disolución inmediata y completa del ejército y la armada imperiales. El 15 de septiembre de 1945, apenas 2 semanas después de la firma, el cuartel general imperial cesó formalmente sus operaciones. Todas las funciones de mando militar fueron suspendidas por orden directa del SCAP. La directiva de desarme se ejecutó con precisión implacable. Más de 2 millones de toneladas de material bélico fueron confiscadas, destruidas o almacenadas bajo control aliado. Armas de infantería, cañones, vehículos blindados, aviones, minas, municiones y torpedos desaparecieron sistemáticamente de los arsenales japoneses. Unidades estadounidenses establecieron puntos de entrega obligatoria y formularios de registro meticulosos. Paralelamente se implementaron políticas de purga que prohibían a antiguos oficiales militares ocupar cargos públicos en el nuevo orden. Miles de altos mandos fueron inhabilitados políticamente, profesionalmente y en muchos casos detenidos preventivamente mientras se investigaban sus responsabilidades en crímenes de guerra. Las listas negras del SCAP alcanzaron a toda la estructura de comando del antiguo imperio. Esta destrucción del aparato militar coincidió con una revolución constitucional. En 1946, bajo supervisión directa del SCAP, se promulgó una nueva constitución que redefinió completamente la naturaleza del Estado japonés. El emperador quedó reducido a una figura simbólica sin poder político real. El principio de soberanía popular reemplazó la autoridad divina imperial. El artículo 9 de la nueva Carta Magna estableció la renuncia permanente de Japón al uso de la guerra como instrumento de política nacional. El 1 de enero de 1946, el emperador Hirohito hizo una segunda transmisión histórica. En el Ningen Sengen negó públicamente su carácter divino, desmitificando siglos de culto imperial. Esta declaración, exigida por los ocupantes, cortó de raíz cualquier posibilidad de revival militarista basado en la adoración al emperador. Aunque preservado como símbolo nacional, Hirohito quedó completamente subordinado al marco constitucional democrático. Mientras tanto, comenzó la identificación de responsables de crímenes de guerra. Listas de oficiales fueron elaboradas meticulosamente para arrestos, juicios y ejecuciones posteriores. Este proceso formaría parte integral del desmantelamiento del aparato militar japonés, asegurando que los arquitectos de la guerra enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. La caída del ejército japonés no fue simplemente una derrota militar, sino una deconstrucción total del orden político, social e ideológico que había definido al imperio durante décadas. En cuestión de semanas, un estado teocrático militarizado fue transformado en una democracia pacifista ocupada. El último decreto imperial no solo terminó la guerra, sepultó para siempre el sueño de dominación asiática que había costado millones de vidas. Guarniciones atrapadas, soldados sin noticias que siguieron combatiendo. La rendición firmada a bordo del USS Missouri debería haber silenciado inmediatamente todas las armas japonesas en Asia y el Pacífico. Sin embargo, la realidad de un imperio disperso a través de miles de kilómetros de territorio ocupado
hizo que la paz fuera un proceso fragmentado y caótico. En regiones remotas del continente asiático y las islas del Pacífico, guarniciones japonesas continuaron combatiendo durante días, semanas e incluso meses después del acto formal de capitulación. Estas unidades aisladas enfrentaban una situación de comunicación extremadamente precaria. Las líneas telegráficas y de radio habían sido destruidas por bombardeos aliados o cortadas por la rápida ofensiva enemiga en las semanas finales de la guerra. Muchas guarniciones dependían completamente de oficiales locales para interpretar órdenes estratégicas de Tokio, pero el colapso del Estado Mayor Imperial había eliminado toda coordinación centralizada. Tras el anuncio de la rendición imperial, la maquinaria militar japonesa no se desactivó de manera uniforme. La caída del mando central dejó a decenas de guarniciones sin una directiva clara, y muchas de ellas, atrapadas en territorios lejanos, actuaron por iniciativa propia. Algunas esperaron confirmaciones que nunca llegaron. Otras, ante la ambigüedad de las órdenes o el silencio absoluto del alto mando, decidieron continuar sus operaciones en modo defensivo. En zonas como Indochina, Malasia y las islas menores del Pacífico, los mensajes sobre la rendición fueron recibidos con desconfianza. En varios casos, los comandantes de guarniciones exigieron la validación del cese de hostilidades mediante un documento firmado con el sello del emperador. Sin ese símbolo de autoridad, cualquier intento de persuasión era interpretado como una estratagema enemiga. Esta desconfianza ralentizó la desmovilización y provocó enfrentamientos posteriores al cese oficial del conflicto. A esta situación se sumaba una estructura militar que había preparado a sus tropas para resistir incluso en ausencia de mando. Desde 1943, los manuales de campaña incluían directrices para continuar la lucha de forma descentralizada. Se indicaba cómo crear redes de apoyo autónomas, utilizar recursos locales y mantener la moral mediante la disciplina interna. Estas instrucciones, diseñadas originalmente como una medida de contingencia frente a una posible invasión del archipiélago japonés, fueron aplicadas en territorios ocupados por decisión de oficiales que ya no esperaban instrucciones desde Tokio. En muchas islas del Pacífico, pequeñas unidades se dividieron en subgrupos móviles que operaban en la selva o en zonas montañosas. No tenían intención de atacar, pero sí estaban entrenadas para resistir cualquier intento de ocupación. Las fuerzas aliadas, al no saber si estas tropas estaban informadas de la rendición, debían acercarse con cautela. En ocasiones, el simple descenso de un avión aliado generaba disparos desde la vegetación. En otras, los soldados japoneses abandonaban sus posiciones solo tras negociaciones prolongadas. En algunos casos, fueron necesarias misiones formales de contacto con intérpretes y emisarios que portaban copias autenticadas del discurso del emperador. Incluso así, hubo comandantes que rechazaron el contenido por no estar acompañado de instrucciones específicas del Ministerio del Ejército. El apego a la cadena jerárquica tradicional, aún rota, seguía pesando más que cualquier anuncio transmitido por medios no convencionales. A pesar de la rendición oficial, la duración y complejidad del repliegue militar japonés en Asia y el Pacífico demostró la profundidad de su dispersión operativa. El conflicto no se detuvo de inmediato, persistió, fragmentado, en los márgenes del mapa y en las decisiones de oficiales que, sin una estructura que los contuviera, recurrieron a sus manuales, su entrenamiento y sus creencias para definir cuándo la guerra realmente había terminado. Manchuria se convirtió en el teatro más crítico de esta guerra prolongada. El ejército Kwantung, con más de 700.000 efectivos dispersos en un territorio del tamaño de Europa Occidental, enfrentaba la Operación Tormenta de Agosto soviética desde principios de agosto. Cuando Stalin rompió el pacto de neutralidad y lanzó su ofensiva relámpago, muchas unidades japonesas fueron envueltas y derrotadas, pero otras se atrincheraron en posiciones defensivas sin recibir jamás la noticia de la rendición imperial. En las selvas de Birmania, soldados japoneses acosados por fuerzas británicas y guerrillas locales permanecieron activos hasta octubre de 1945. Las órdenes de capitulación llegaron como rumores no confirmados y muchos oficiales locales asumían que se trataba de propaganda enemiga. La desconfianza, alimentada por años de adoctrinamiento sobre la superioridad racial japonesa y la inevitable victoria del imperio, convirtió cada mensaje de rendición en una posible trampa. Las Filipinas presentaban un panorama igualmente complejo.
Aunque la mayor parte del archipiélago había sido reconquistado por fuerzas estadounidenses durante 1944 y 1945, grupos de soldados japoneses permanecían ocultos en las montañas de Luzón y otras islas selváticas. Algunos comandantes locales decidieron continuar la resistencia sin esperar confirmación oficial de Tokio. La rendición imperial fue, en muchos casos, deliberadamente ignorada por oficiales que consideraban preferible la muerte en combate que la deshonra de la capitulación. La ausencia de una cadena de mando operativa agravó esta descoordinación. Con el Estado Mayor Imperial disuelto, muchas unidades quedaron huérfanas de autoridad superior. Órdenes contradictorias emitidas por oficiales de rango medio confundieron aún más la situación. Algunos insistían en mantener la disciplina militar activa hasta recibir confirmación directa de emisarios imperiales autorizados, causando retrasos fatales en la desmovilización. En Nueva Guinea y las Islas Carolinas, operaciones japonesas continuaron hasta octubre de 1945. Informes aliados documentan emboscadas contra convoyes australianos y ataques a aldeas bajo control occidental semanas después de la rendición oficial. En China continental, la situación era aún más volátil. Destacamentos japoneses enfrentaban fuerzas del Partido Comunista Chino, tropas del Kuomintang, milicias locales y unidades soviéticas simultáneamente. Esta guerra de múltiples frentes incentivó a muchos oficiales a mantener posiciones defensivas por miedo a represalias inmediatas si deponían las armas. La repatriación de estas guarniciones dispersas requirió operaciones complejas y peligrosas. En muchos casos, soldados que aún resistían fueron desarmados por la fuerza y sus comandantes arrestados sumariamente. En otras situaciones, se organizaron misiones de emisarios japoneses o intérpretes aliados que transmitían directamente la orden imperial de rendición. Estos contactos requerían extrema cautela, ya que muchas unidades japonesas estaban preparadas para combatir hasta la muerte. Una vez aceptada la capitulación, los soldados eran concentrados en campamentos provisionales para organizar su retorno a Japón. Este proceso era gestionado principalmente por el SCAP en coordinación con autoridades locales, el gobierno de Chiang Kai-shek en China, administradores coloniales holandeses en las Indias Orientales y la administración británica en Birmania. Los acuerdos incluían garantías de tratamiento humanitario para los prisioneros, aunque en la práctica hubo numerosos casos de maltrato, linchamientos y ejecuciones extrajudiciales por parte de guerrillas antijaponesas que buscaban venganza. La operación de repatriación se extendió hasta 1947 e involucró más de 6.6 millones de japoneses, incluyendo tanto militares como civiles. Se utilizaron más de 1000 buques, cientos de trenes y decenas de puertos habilitados especialmente para esta tarea logística masiva. Las guarniciones que continuaron combatiendo hasta último momento fueron, invariablemente, las últimas en ser evacuadas y repatriadas. En algunos territorios, la situación se complicó por la resistencia de poblaciones locales que habían sufrido bajo la ocupación japonesa. En Indonesia, Filipinas y Birmania, muchos soldados japoneses enfrentaron ataques de venganza por parte de civiles que los consideraban criminales de guerra. Esto obligó a las fuerzas aliadas a establecer perímetros de seguridad alrededor de los campamentos de prisioneros para evitar masacres. La descoordinación, el aislamiento geográfico y el legado de una ideología militar extrema convirtieron la posguerra japonesa en un proceso de rendición fragmentada. En muchos rincones remotos de Asia, la Segunda Guerra Mundial no terminó con la firma formal, sino semanas o meses más tarde, cuando la última orden de alto el fuego logró penetrar las barreras de la distancia, la desconfianza y la desesperación de soldados que habían jurado morir antes que rendirse. Cautivos del invierno, el envío masivo a campos soviéticos. La participación de la Unión Soviética en la guerra contra Japón se materializó con la Operación Tormenta de Agosto, una ofensiva relámpago que colapsó las defensas del prestigioso ejército Kwantung en menos de 2 semanas. Esta campaña fulminante capturó más de 600.000 soldados japoneses que enfrentarían un destino brutal en el vasto territorio soviético. La captura masiva fue solo el preludio de una deportación sistemática hacia campos de trabajos forzados dispersos por Siberia, Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia y otras regiones remotas de la URSS.
Los soldados prisioneros, desprovistos de equipamiento para climas extremos, fueron hacinados en vagones de carga sin calefacción durante travesías que duraban semanas. Muchos murieron antes de llegar a su destino, víctimas del frío, la sed y la desnutrición durante estos traslados infernales. Una vez en los campos, enfrentaron un régimen de supervivencia despiadado, donde las temperaturas invernales descendían rutinariamente por debajo de los 30 grados bajo cero. Los prisioneros japoneses, originarios de un clima templado, carecían completamente de adaptación fisiológica para estas condiciones. Fueron obligados a realizar trabajos forzados en minas de carbón, obras ferroviarias, tala de bosques, excavaciones y construcción de infraestructuras en regiones donde la supervivencia dependía de cada decisión diaria. Los campos más letales se ubicaban en Khabarovsk, Magadán, Novosibirsk y Krasnoyarsk. En estos centros de detención, la malnutrición era endémica, la atención médica inexistente, y los castigos por supuesta indisciplina incluían reducciones adicionales en las raciones alimentarias. Las enfermedades como disentería, neumonía y tuberculosis se propagaban sin control en barracones superpoblados donde la higiene básica era imposible de mantener. La administración soviética clasificó a los prisioneros japoneses como elementos útiles para la recuperación nacional, una etiqueta burocrática que justificaba su despliegue en regiones devastadas por la guerra. A diferencia de los campos de prisioneros de otras potencias, los soviéticos operaban bajo una lógica económica que priorizaba el rendimiento productivo por encima de cualquier norma humanitaria. Los hombres capturados fueron distribuidos de acuerdo con necesidades estratégicas: minería en Siberia Oriental, tendido de líneas férreas en Asia Central, construcción de fábricas en el oeste de Kazajistán y reforestación en regiones despojadas de árboles tras el conflicto. Esta dispersión no obedecía a criterios aleatorios. Cada campo recibía directrices sobre las metas de producción mensuales, y el cumplimiento de esas cuotas se vinculaba directamente con las raciones de comida, los descansos permitidos y el acceso al tratamiento médico básico. En las zonas más remotas, la proporción entre trabajo y alimentación era tan desequilibrada que el desgaste físico comenzaba a notarse apenas semanas después de la llegada. Los prisioneros que no alcanzaban los estándares de trabajo eran reasignados a tareas de limpieza, carga de cadáveres o castigos de aislamiento prolongado. La duración de la jornada laboral solía superar las 12 horas diarias, con interrupciones mínimas, incluso durante el invierno. Las herramientas eran primitivas o defectuosas, lo que incrementaba la tasa de accidentes. No existía un sistema formal de inspección externa ni supervisión médica. Las fracturas, quemaduras, cortes profundos y congelaciones eran tratadas con vendajes improvisados o dejadas evolucionar sin intervención. La enfermedad no era vista como una condición a curar, sino como una consecuencia estadística aceptable del modelo de explotación aplicado. Además del trabajo físico, los prisioneros eran vigilados por comités internos del NKVD que evaluaban su comportamiento. Cada destacamento debía reportar semanalmente el grado de cooperación ideológica de los detenidos, un parámetro que influía en el destino futuro de cada individuo. Esta vigilancia, combinada con el aislamiento total del exterior, erosionaba cualquier expectativa de retorno inmediato. La mayoría ignoraba por completo cuánto tiempo permanecerían en territorio soviético. Algunos campos no informaban a los detenidos sobre el fin de la guerra hasta varios meses después de su captura. Esta opacidad institucional, sumada a la falta de comunicaciones, convirtió la experiencia de los prisioneros japoneses en la Unión Soviética en un régimen de incertidumbre continua, donde el paso del tiempo no era medido por fechas, sino por estaciones, enfermedades y pérdida de fuerza física. Stalin había decidido que estos prisioneros serían utilizados como reparadores materiales del daño de guerra. La Unión Soviética, devastada por 4 años de conflicto con Alemania, empleó la mano de obra japonesa como recurso económico para reconstruir su infraestructura industrial. Esta decisión violaba sistemáticamente la Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra, pero la URSS no era firmante del tratado y actuó con impunidad total. Los registros soviéticos y las investigaciones japonesas posteriores documentan la muerte de aproximadamente 55.000 prisioneros en estos campos. La mortalidad varió según la ubicación,
pero en algunos centros superó el 10% de la población detenida. Las causas principales fueron congelación, hambre y enfermedades infecciosas que se propagaban sin tratamiento médico adecuado. Los soldados que sobrevivieron regresaron con amputaciones, enfermedades crónicas y traumas físicos que los acompañarían de por vida. Además del sufrimiento físico, los prisioneros fueron sometidos a programas de reeducación ideológica obligatoria. Comisarios políticos soviéticos impartían sesiones de adoctrinamiento comunista, intentando convertir a antiguos soldados imperiales en simpatizantes del marxismo-leninismo. Algunos prisioneros colaboraron con estos programas por conveniencia o supervivencia, lo que generó divisiones internas profundas entre los detenidos. Estos colaboracionistas enfrentarían posteriormente represalias y juicios al regresar a Japón. La repatriación de los prisioneros se convirtió en un proceso politizado y prolongado que duró más de una década. Los primeros retornos comenzaron en 1946, con pequeños contingentes transportados desde puertos como Nakotka y Vladivostok hacia el puerto japonés de Maizuru. Sin embargo, los retornos masivos no se materializaron hasta 1947 y las últimas devoluciones formales se completaron recién en 1956, más de una década después del fin de la guerra. Este retraso contrastaba dramáticamente con el trato recibido por prisioneros japoneses capturados por Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Los soldados detenidos por potencias occidentales fueron repatriados entre 1945 y 1947 bajo condiciones considerablemente más humanitarias. En campos administrados por aliados occidentales, los prisioneros recibían alimentación adecuada, atención médica básica y se les permitía correspondencia con sus familias. Las tasas de mortalidad fueron insignificantes comparadas con la masacre silenciosa de Siberia. La disparidad en el tratamiento creó una memoria histórica compleja en Japón. Muchos exprisioneros de la URSS regresaron como testimonios vivientes del sufrimiento extremo, con relatos que contrastaban radicalmente con las experiencias de quienes estuvieron detenidos por occidentales. Algunos prisioneros de Siberia murieron poco después de su repatriación, víctimas de las secuelas físicas de años de maltrato sistemático. Otros retornaron profundamente influenciados por la experiencia soviética, con simpatías ideológicas hacia el comunismo que los convirtieron en sujetos de vigilancia por parte de las autoridades japonesas y la ocupación aliada. Esta división ideológica añadió otra capa de complejidad a la reintegración de los veteranos en la sociedad japonesa de posguerra. En las décadas siguientes, se formaron asociaciones de exprisioneros que reclamaron disculpas oficiales y compensaciones de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia. Aunque Moscú nunca reconoció oficialmente los abusos, las investigaciones conjuntas entre historiadores japoneses y rusos han documentado la existencia de cientos de campos dispersos por todo el territorio soviético, con registros detallados de prisioneros, producción laboral y tasas de mortalidad. El cautiverio de más de 600.000 soldados japoneses en territorio soviético representa una de las deportaciones masivas más prolongadas del siglo XX. Simboliza cómo la guerra se extendió mucho más allá de la rendición formal, convirtiendo a antiguos combatientes en víctimas de un sistema que los utilizó como recursos desechables para la reconstrucción de una potencia que había sufrido devastación en su propio territorio. Para estos hombres, la guerra no terminó en 1945, sino años o décadas después, cuando finalmente regresaron a un Japón que había cambiado por completo durante su ausencia forzada. Guerreros que no se rindieron, los rezagados del Imperio japonés. En las selvas remotas del sudeste asiático y las islas dispersas del Pacífico, decenas de soldados japoneses continuaron una guerra que oficialmente había terminado. Estos hombres, conocidos posteriormente como rezagados japoneses, mantuvieron activas operaciones militares durante años e incluso décadas, obedeciendo órdenes emitidas antes del fin del conflicto y guiados por principios ideológicos que hacían impensable la rendición. Los rezagados no eran desertores ni criminales fugitivos, sino soldados regulares que operaban bajo mandatos específicos del ejército imperial. Su comportamiento fue resultado de una combinación letal: aislamiento geográfico extremo, estructura de mando local autónoma y la influencia doctrinal del Bushido adaptado a la guerra moderna.
Para estos combatientes, la rendición no era simplemente una opción táctica rechazable, sino una violación fundamental de sus juramentos de lealtad al emperador. La persistencia de soldados que continuaron activos después del fin oficial de la guerra no fue un fenómeno accidental, ni exclusivamente atribuible al aislamiento geográfico. Desde mediados de 1944, el ejército imperial había distribuido manuales específicos para unidades en riesgo de quedar aisladas o sitiadas. Estos documentos, impresos en cantidades limitadas y entregados a oficiales de campo, delineaban con claridad protocolos de resistencia autónoma. Se les instruía a mantenerse ocultos, aprovechar los recursos naturales del entorno y evitar cualquier rendición, aunque no pudieran contactar con el mando central. En algunos casos, estas directrices incluían indicaciones para establecer refugios subterráneos, preservar municiones y mantener prácticas básicas de saneamiento y defensa. También se enseñaba cómo destruir documentos sensibles, cómo improvisar trampas defensivas con materiales naturales y cómo determinar la fiabilidad de mensajes exteriores mediante claves numéricas internas. Todo esto formaba parte de una estrategia defensiva más amplia, que preveía una invasión directa del archipiélago japonés y la necesidad de una resistencia prolongada. La doctrina que fundamentaba estas órdenes se sustentaba en una interpretación extrema del código Bushido, adaptado a la guerra moderna por las academias militares imperiales. Esta visión no promovía únicamente el valor personal en combate, sino la negación total de la rendición como posibilidad. La muerte en el cumplimiento del deber era considerada preferible a cualquier forma de captura, y esta instrucción era repetida en entrenamientos, manuales, juramentos de alistamiento y discursos oficiales. En los últimos meses de la guerra, esta mentalidad fue reforzada por la propaganda estatal, que glorificaba a los pilotos kamikaze y a los defensores de Iwo Jima y Okinawa como modelos de conducta inquebrantable. Dentro de ese marco ideológico, los soldados aislados que persistieron durante años actuaron conforme a las expectativas inculcadas desde su formación inicial. No improvisaron su resistencia. Siguieron las pautas establecidas para escenarios de aislamiento. A menudo no estaban solos. Durante los primeros años posteriores al fin de la guerra, se encontraron pequeños grupos armados que continuaban operando con jerarquía militar, listas de guardias, patrullas nocturnas y distribución rotativa de suministros recolectados o robados. Su estructura reflejaba la organización que habían aprendido, incluso en condiciones extremas. La incapacidad de aceptar la derrota también se alimentaba de otro factor: la ausencia total de confianza en las fuentes externas de información. Para estos soldados, todo mensaje que no proviniera directamente de una cadena de mando reconocida era considerado una falsificación. Esto explicaba por qué panfletos, transmisiones de radio o incluso mensajes grabados del emperador eran ignorados sistemáticamente. En muchos casos, solo una orden presencial firmada por un oficial superior directo era aceptada como prueba legítima del cese de hostilidades. Lejos de ser episodios de locura individual, estos casos representaron la expresión más consecuente de una doctrina estatal diseñada para sostener la guerra más allá de la derrota. Su existencia prolongada en el tiempo fue el resultado de una planificación anticipada, una disciplina adquirida y una convicción alimentada desde las instituciones formales del Estado japonés. El caso más extraordinario fue el del teniente Hiroo Onoda, oficial de inteligencia asignado en 1944 a la isla de Lubang, en Filipinas. Su misión original era llevar a cabo operaciones de sabotaje y resistencia contra las fuerzas aliadas que avanzaban por el archipiélago filipino. Cuando llegaron noticias confusas sobre la rendición, Onoda y 3 soldados más se refugiaron en la densa selva tropical, convencidos de que la guerra continuaba y que su deber era mantener activa la resistencia antioccidental. Onoda recibió y descartó sistemáticamente todos los intentos de comunicación durante las décadas siguientes. Panfletos lanzados desde aviones, cartas de familiares e incluso emisarios fueron considerados falsificaciones enemigas diseñadas para atraerlos fuera de su refugio. Su lealtad a las órdenes originales, que prohibían expresamente rendirse o suicidarse sin combate previo, fue absolutamente inquebrantable durante casi 3 décadas. Durante su guerra personal,
Onoda mantuvo operaciones de sabotaje contra la población local de Lubang, considerando a los habitantes civiles como colaboradores del enemigo. Quemó reservas de arroz, robó suministros y se enfrentó en escaramuzas esporádicas con aldeanos armados o policías locales. Cada acción era ejecutada en nombre del emperador japonés, siguiendo una lógica militar que había quedado congelada en 1944. Con los años, los otros miembros de su grupo murieron en estas confrontaciones menores, hasta que Onoda quedó como el único superviviente de una guerra que el mundo había olvidado. En 1974 fue descubierto por el explorador japonés Norio Suzuki, quien había viajado específicamente a Filipinas para encontrar al legendario rezagado. Sin embargo, incluso después de este encuentro, Onoda se negó a aceptar que la guerra había terminado. Su única condición para abandonar la selva era recibir una orden directa de su antiguo superior jerárquico. Las autoridades japonesas localizaron al mayor Yoshimi Taniguchi, quien para entonces era un librero civil, y lo trasladaron a Lubang. El 9 de marzo de 1974, Taniguchi relevó formalmente a Onoda de sus funciones militares. Solo entonces, después de 10.416 días de guerra personal, el teniente salió de la jungla portando un fusil Arisaka en perfecto estado, munición abundante, una daga tradicional y el uniforme del ejército imperial que había preservado durante 29 años. Otro caso emblemático fue el del cabo Shoichi Yokoi, descubierto en 1972 en la isla de Guam. Yokoi había permanecido escondido desde la reconquista estadounidense de la isla en 1944, primero con otros soldados y posteriormente en completa soledad. A diferencia de Onoda, Yokoi no realizaba acciones militares activas, pero tampoco se rendía por miedo a la deshonra. Vivía en un sistema de túneles subterráneos que él mismo había excavado, moviéndose únicamente durante la noche para buscar alimento. Cuando fue capturado accidentalmente por pescadores locales, Yokoi declaró que sabía que la guerra había terminado desde 1952, pero que tenía terror de salir de su refugio. Su explicación fue directa y reveladora. A los soldados japoneses se les había enseñado que era preferible la muerte antes que la vergüenza de ser capturados con vida. Al regresar a Japón, sus primeras palabras a la prensa fueron una expresión sombría de este condicionamiento. Es con gran vergüenza que regreso. El tercer caso documentado fue Teruo Nakamura, localizado en 1974 en la isla de Morotai, en Indonesia. Nakamura, originario de Taiwán cuando esta isla era colonia japonesa, había vivido en la selva durante 29 años. Su campamento fue descubierto desde el aire por casualidad y su captura reveló el grado extremo de deterioro que podía alcanzar el aislamiento prolongado. Había perdido casi completamente el conocimiento del idioma japonés y requirió meses de rehabilitación básica. Estos rezagados operaban bajo el impacto de una doctrina militar que había transformado el bushido feudal en una ideología de guerra total moderna. El código de conducta del ejército imperial establecía que la lealtad y el honor eran valores supremos y que el sacrificio por el emperador representaba la realización máxima de la existencia humana. Rendirse significaba fallar simultáneamente al país, la familia y los camaradas caídos, un destino considerado literalmente peor que la muerte. La tradición militar japonesa también incluía órdenes específicas que prohibían la rendición bajo cualquier circunstancia. Muchos soldados llevaban consigo copias de manuales de conducta donde se detallaban normas de resistencia, sabotaje y ocultamiento para situaciones de ocupación enemiga. La negativa a capitular no era una decisión improvisada, sino una extensión lógica del entrenamiento militar recibido. El redescubrimiento de estos combatientes durante las décadas posteriores generó conmoción internacional. Las operaciones de recuperación requerían extrema cautela, ya que los rezagados estaban armados, entrenados y psicológicamente preparados para combatir hasta la muerte. En muchos casos fue necesario desplegar equipos especializados con conocimientos específicos del protocolo y la jerarquía del ejército imperial para evitar enfrentamientos fatales. Tras su recuperación, ninguno de estos soldados fue juzgado o sancionado, ya que se reconocía que actuaban bajo órdenes militares vigentes en el momento de su aislamiento.
Fueron repatriados, asistidos médica y psicológicamente y en algunos casos recibidos con honores, aunque su recepción social fue compleja. Para algunos sectores representaban heroísmo y convicción inquebrantable. Para otros eran vestigios anacrónicos de un pasado militarista que Japón había superado. En total, se documentaron más de 100 casos de soldados japoneses localizados años después de la rendición, aunque solo una docena alcanzó notoriedad por la duración extrema de su aislamiento. La mayoría fueron encontrados en Filipinas, Guam, Indonesia, Tailandia y las Islas Carolinas, territorios donde la geografía selvática permitía supervivencia prolongada. La cronología oficial de repatriaciones de rezagados se cerró con el hallazgo de Teruo Nakamura en 1974. A partir de ese año, el gobierno japonés declaró formalmente concluidos los expedientes militares relacionados con soldados no rendidos, asumiendo que cualquier otro combatiente extraviado habría perecido por causas naturales. Los rezagados del Imperio japonés representan el extremo absoluto de una mentalidad de guerra total, donde la rendición no era contemplada como posibilidad táctica válida. Su guerra prolongada no fue producto de la locura o el fanatismo irracional, sino el resultado lógico de un sistema de entrenamiento, adoctrinamiento y órdenes que definía la lealtad como un valor absoluto, independiente de las circunstancias estratégicas o el paso del tiempo. El juicio de los generales, el Tribunal Militar Internacional de Tokio. Las potencias vencedoras enfrentaron un dilema fundamental tras la ocupación: cómo juzgar a los responsables de una guerra que había devastado Asia y el Pacífico durante casi 4 años. La respuesta fue la creación del Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, un procedimiento judicial sin precedentes que se propuso llevar ante la justicia a los arquitectos del militarismo japonés. El tribunal fue constituido formalmente el 3 de mayo de 1946, bajo autoridad directa del general MacArthur. Su modelo legal estaba inspirado en los juicios de Nuremberg, pero adaptado a las circunstancias específicas del teatro de guerra asiático. La sede judicial se estableció en Tokio y el tribunal quedó integrado por jueces de 11 países aliados: Australia, Canadá, China, Francia, India, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos. El fundamento jurídico del proceso se basaba en la Carta de Tokio, documento redactado por el SCAP que establecía los principios legales del procedimiento. Los crímenes fueron clasificados en 3 categorías fundamentales: crímenes contra la paz, que incluían planificación y conducción de guerras de agresión; crímenes de guerra, como violaciones de las leyes y costumbres bélicas; y crímenes contra la humanidad, que abarcaban asesinatos, exterminio y atrocidades sistemáticas contra poblaciones civiles. 28 líderes políticos y militares japoneses fueron procesados en lo que se convirtió en el juicio más extenso del siglo XX. Entre los acusados se encontraba Hideki Tojo, ex primer ministro y principal arquitecto de la expansión militar japonesa, junto con antiguos ministros de guerra, comandantes de teatro y altos burócratas que habían dirigido la maquinaria bélica del imperio. Los procedimientos judiciales se extendieron durante 2 años y medio. Entre 1946 y 1948 se celebraron más de 400 sesiones públicas, con la presentación de 4.336 documentos como evidencia y el testimonio de más de 400 testigos. El tribunal documentó meticulosamente crímenes cometidos en todo el territorio ocupado por Japón, desde la masacre de Nankín hasta los experimentos médicos realizados por la Unidad 731 en prisioneros de guerra. Una de las controversias más significativas del proceso fue la exclusión del emperador Hirohito del banquillo de los acusados. Aunque era el comandante supremo formal de las Fuerzas Armadas y había firmado personalmente los decretos de guerra, Hirohito fue exonerado por decisión política directa de MacArthur. Esta inmunidad imperial tenía objetivos pragmáticos: garantizar estabilidad durante la ocupación, evitar levantamientos nacionalistas y facilitar la transición hacia una nueva constitución democrática. El tribunal también investigó la responsabilidad de los altos mandos en relación con las guarniciones que continuaron combatiendo después de la rendición oficial.
Durante las audiencias se presentó evidencia de que muchos oficiales en Tokio no implementaron medidas adecuadas para asegurar que las órdenes de capitulación llegaran a todas las unidades dispersas. Esta negligencia deliberada contribuyó a prolongar innecesariamente las hostilidades y aumentar el número de bajas en ambos bandos. Se demostró que ciertas órdenes ambiguas o la ausencia deliberada de comunicación contribuyeron a prolongar combates localizados. Estas acciones fueron consideradas como parte de una falla sistemática de responsabilidad de mando y fueron incluidas en las deliberaciones sobre crímenes de guerra. El tribunal estableció que la responsabilidad criminal se extendía no solo a quienes ordenaron atrocidades, sino a aquellos que fallaron en prevenir o detener acciones ilegales bajo su autoridad. El veredicto del tribunal fue emitido el 12 de noviembre de 1948, después de deliberaciones exhaustivas. De los 28 acusados, 7 fueron condenados a muerte por ahorcamiento, incluyendo a Tojo y otros líderes considerados responsables principales de la guerra de agresión. 16 recibieron penas de cadena perpetua, mientras 5 fueron condenados a términos de entre 7 y 20 años de prisión. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 23 de diciembre de 1948 en la prisión de Sugamo en Tokio. Entre los ejecutados se encontraban figuras como el general Seishiro Itagaki, vinculado con atrocidades en China, y el general Kenji Doihara, responsable de políticas de ocupación brutal en Manchuria. Las ejecuciones fueron realizadas siguiendo protocolos militares occidentales, negando a los condenados el derecho tradicional japonés al seppuku o fusilamiento militar. A nivel documental, el tribunal produjo más de 48.000 páginas de registros judiciales, incluyendo actas completas, resoluciones, transcripciones de interrogatorios y sentencias detalladas. Estos documentos, preservados en archivos militares y judiciales en Japón, Estados Unidos y las Naciones Unidas, constituyen la fuente más completa sobre la responsabilidad criminal del liderazgo japonés durante la guerra. Una de las contribuciones más significativas del tribunal fue establecer precedentes jurídicos fundamentales para el desarrollo de la justicia penal internacional. Consolidó la noción de responsabilidad individual por crímenes de agresión y contra la humanidad, ampliando la responsabilidad de mando a los niveles más altos del aparato militar y civil. Estos principios sentaron las bases conceptuales para tribunales posteriores y eventualmente para la Corte Penal Internacional establecida en 1998. Sin embargo, el tribunal también enfrentó críticas sustanciales que persisten hasta hoy. Fue caracterizado por algunos como justicia del vencedor, marcada por la exclusión deliberada de crímenes aliados como el juicio de los generales, el Tribunal Militar Internacional de Tokio. Las potencias vencedoras enfrentaron un dilema fundamental tras la ocupación: cómo juzgar a los responsables de una guerra que había devastado Asia y el Pacífico durante casi 4 años. La respuesta fue la creación del Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, un procedimiento judicial sin precedentes que se propuso llevar ante la justicia a los arquitectos del militarismo japonés. El tribunal fue constituido formalmente el 3 de mayo de 1946, bajo autoridad directa del general MacArthur. Su modelo legal estaba inspirado en los juicios de Nuremberg, pero adaptado a las circunstancias específicas del teatro de guerra asiático. La sede judicial se estableció en Tokio y el tribunal quedó integrado por jueces de 11 países aliados: Australia, Canadá, China, Francia, India, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos. El fundamento jurídico del proceso se basaba en la Carta de Tokio, documento redactado por el SCAP, que establecía los principios legales del procedimiento. Los crímenes fueron clasificados en 3 categorías fundamentales: crímenes contra la paz, que incluían planificación y conducción de guerras de agresión; crímenes de guerra, como violaciones de las leyes y costumbres bélicas; y crímenes contra la humanidad, que abarcaban asesinatos, exterminio y atrocidades sistemáticas contra poblaciones civiles. 28 líderes políticos y militares japoneses fueron procesados en lo que se convirtió en el juicio más extenso del siglo XX. Entre los acusados se encontraba Hideki Tojo, ex primer ministro y principal arquitecto de la expansión militar japonesa;
junto con antiguos ministros de guerra, comandantes de teatro y altos burócratas que habían dirigido la maquinaria bélica del imperio. Los procedimientos judiciales se extendieron durante 2 años y medio. Entre 1946 y 1948 se celebraron más de 400 sesiones públicas, con la presentación de 4.336 documentos como evidencia y el testimonio de más de 400 testigos. El tribunal documentó meticulosamente crímenes cometidos en todo el territorio ocupado por Japón, el regreso a un Japón desconocido, soldados repatriados en su país devastado. La repatriación masiva de más de 6 millones de ciudadanos japoneses dispersos por todo el imperio derrotado se convirtió en una de las operaciones humanitarias más complejas del siglo XX. Entre ellos, aproximadamente 3.5 millones eran soldados del ejército y la armada imperiales, distribuidos en una geografía que se extendía desde las heladas llanuras de Manchuria hasta las islas tropicales del Pacífico Sur. Esta operación logística monumental fue coordinada principalmente por el Comando Supremo de las Potencias Aliadas. Los puntos de partida incluían China continental, Corea, Taiwán, Filipinas, Birmania, Indonesia y más de 2.000 islas del Pacífico donde habían operado guarniciones japonesas. Los puertos de entrada en Japón fueron transformados en centros logísticos masivos. Maizuru, Sasebo, Hakata, Uraga, Kagoshima y Yokohama se convirtieron en las puertas de retorno a una patria irreconocible. Los barcos que transportaban a los repatriados eran principalmente buques militares reconvertidos, diseñados para carga y no para pasajeros. Miles de soldados eran hacinados en bodegas sin ventilación adecuada, muchos de ellos desnutridos, enfermos o heridos después de años de combate en condiciones extremas. Las travesías duraban días o semanas, y las condiciones sanitarias eran deplorables. Algunos hombres murieron durante estos viajes de retorno, víctimas de enfermedades o simplemente de agotamiento físico. Al arribar a los puertos japoneses, los repatriados enfrentaban un proceso de recepción sistemático y deshumanizante. El personal del Ministerio de Bienestar, intérpretes y oficiales del SCAP los sometían a procedimientos de identificación y registro exhaustivos. Cada soldado debía entregar cualquier divisa extranjera, armamento, documentos militares u objetos considerados propiedad de guerra. A cambio recibían yenes altamente devaluados, documentos de repatriación y un boleto de tren hacia regiones asignadas por las autoridades. La asignación de destinos no era opcional, dado que ciudades enteras habían sido arrasadas por bombardeos incendiarios y nucleares. Muchos soldados no podían regresar a sus lugares de origen. Los repatriados eran redistribuidos sistemáticamente hacia zonas rurales o prefecturas menos dañadas, como parte de una estrategia para descongestionar áreas urbanas y prevenir disturbios sociales. El Japón que encontraron estos soldados era un país literalmente irreconocible. Más del 40% de la infraestructura industrial y residencial había sido eliminada por los bombardeos aliados. El sistema ferroviario funcionaba parcialmente, con trenes superpoblados y horarios irregulares. El abastecimiento de alimentos era críticamente insuficiente, con racionamiento severo que proporcionaba menos de 1.500 calorías diarias por persona. Más de 10 millones de japoneses carecían de vivienda estable en 1946. Los soldados repatriados se enfrentaban a un mercado laboral colapsado. Las fábricas estaban destruidas, los servicios públicos no funcionaban y la economía nacional había retrocedido décadas. Muchos veteranos llegaban mutilados, enfermos o psicológicamente devastados por años de combate brutal. Pero en lugar de ser recibidos como héroes, eran percibidos como una carga económica adicional para un Estado quebrado y como una amenaza potencial a los ojos de las fuerzas de ocupación. Las políticas iniciales de reintegración fueron improvisadas y caóticas. Se establecieron centros de tránsito y barracones provisionales en los puertos, donde los soldados eran alojados durante días o semanas mientras se definía su destino final. Las condiciones eran deplorables: hacinamiento extremo, instalaciones sanitarias mínimas y alimentación basada en arroz hervido, sal y sopa miso diluida. Las enfermedades infecciosas se propagaban rápidamente y las medidas médicas eran prácticamente inexistentes.
Ante la magnitud del problema social, se desarrollaron programas estatales de reinserción organizados en tres ejes principales. Primero, redistribución territorial y ocupacional, asignando a los veteranos tareas de reconstrucción en regiones rurales, especialmente en agricultura y obras públicas. Muchos fueron enviados a repoblar zonas completamente devastadas. Segundo, documentación e identificación exhaustiva, incluyendo exámenes médicos, revisión de antecedentes militares e investigación de posibles vínculos con crímenes de guerra. Tercero, control ideológico estricto, con interrogatorios para detectar actitudes antioccidentales y prohibición absoluta de conservar literatura militar, uniformes u objetos con simbología imperial. Aunque estas medidas proporcionaron cierta estabilidad logística, no evitaron el malestar generalizado entre los veteranos. Muchos soldados experimentaron una crisis de identidad profunda. Los valores del Bushido, que habían sido glorificados durante la guerra, eran ahora motivo de represión oficial. El Nuevo Japón, bajo ocupación extranjera y en proceso de democratización forzada, rechazaba cualquier expresión de militarismo o nacionalismo tradicional. Económicamente, los repatriados ocuparon la posición más baja de la jerarquía social. No existían pensiones de guerra operativas durante los primeros años de posguerra. Los empleos disponibles eran trabajos manuales mal remunerados y temporales: construcción, agricultura de subsistencia o servicios básicos en las ciudades en reconstrucción. Muchos veteranos recurrieron a la economía informal, el mercado negro o la migración interna hacia áreas urbanas que gradualmente se recuperaban. La falta de recursos también impidió atención psicológica o médica adecuada para veteranos con heridas de guerra. Soldados con amputaciones, enfermedades respiratorias crónicas causadas por gases tóxicos o traumas psicológicos severos no recibieron tratamiento sistemático. Se estima que miles de repatriados murieron entre 1946 y 1950 por causas directamente relacionadas con desnutrición, infecciones no tratadas o negligencia estatal. A partir de 1947, con la implementación de la nueva Constitución y la estabilización de la administración ocupante, comenzaron programas más estructurados de asistencia social. Estos incluyeron bonos alimentarios limitados, subsidios habitacionales mínimos y acceso restringido a servicios médicos básicos. También se autorizó la formación de asociaciones de repatriados que documentaron sus experiencias y presionaron al gobierno para obtener compensaciones económicas. Sin embargo, el estigma social persistió durante décadas. A diferencia de otros países donde los veteranos fueron integrados en narrativas de heroísmo nacional, los soldados japoneses fueron percibidos como testigos del fracaso militar y portadores de un pasado imperialista que el nuevo Japón democrático deseaba eliminar completamente. Esta ambigüedad institucional se tradujo en un silencio oficial que duró generaciones. La repatriación también generó desequilibrios demográficos significativos. El retorno masivo de hombres adultos en edad laboral coincidió con una población civil empobrecida, envejecida y predominantemente femenina. Esto afectó la recomposición familiar, las tasas de matrimonio y natalidad, y la estructura completa del mercado laboral japonés durante la década de 1950. En términos psicológicos, muchos repatriados experimentaron una forma de exilio interno. Habían luchado por un imperio que ya no existía, defendido valores que eran ahora ilegales y servido a un emperador que había renunciado públicamente a su divinidad. El contraste entre la gloria militar prometida y la realidad de la derrota total creó traumas duraderos que afectaron no solo a los veteranos, sino a sus familias y comunidades. El regreso de los soldados japoneses a su patria devastada no fue una transición heroica, sino un proceso doloroso de desmovilización física, emocional e ideológica. Para la mayoría, la guerra no terminó con la rendición, sino con el impacto brutal de confrontar una nación irreconocible, gobernada por ocupantes extranjeros y regida por valores que invalidaban todo lo que habían defendido. Su reintegración representó uno de los desafíos sociales más complejos del Japón de posguerra y sus consecuencias moldearon la sociedad japonesa durante décadas posteriores.